Vamos a hablar sobre gestionando lo ingestionable y vamos a hablar un poquito del nomenclator. Tenemos a gente muy importante, pero no os lo vine a presentar. Los conocéis y los que no los conozcáis, como tampoco ellos saben que estáis aquí escuchándoles, sino que ellos están hablando entre ellos. Aquí en todo el resto se permitían preguntas, pero aquí en principio no permitimos preguntas durante toda esta comunicación, sino más bien pedimos un poquito de silencio, sobre todo a los que vayan a cogerse el café allí y vuelvan, que lo hagan en silencio y así escuchamos a... ¿Estáis todos microfonados y aquí no hay nadie? Entonces yo me voy también y ya os apañaréis. Ni te vemos, además. O sea, creo que estamos microfonados, sí. Yo lo que sí que creo que deberíamos explicar es qué es el nomenclator. Y para explicar qué es el nomenclator, uno de los padres del nomenclator está aquí, que eres tú, José. Entonces, ¿podías contarme un poco? Explicarlo entre vosotros. Te lo cuento así en dos palabras. Sí, en dos palabras. Nomenclator. Nomenclatura. Uh-huh. Pues efectivamente, el nomenclator es una clasificación de procedimientos, en nuestro caso de oftalmología, que se utilizan con múltiples fines. Es un instrumento de gestión, no solamente para la práctica privada de la profesión, sino también para la pública. Lo que pasa es que tiene muchas connotaciones con los baremos, ¿no? Como bien sabéis, pero tiene otras muchas. Entonces es una descripción detallada de todo lo que hacemos, en el caso nuestro, los médicos oftalmólogos, desde la actividad de consultas, pasando por exploraciones diagnóstico-terapéuticas y por nuestras intervenciones quirúrgicas clasificadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nomenclator se ha utilizado clásicamente nada más que para una cosa, y es que es para utilizarlo como un baremo frente a las compañías de seguros a la hora de percibir un pago por los servicios prestados a sus pacientes, ¿no? A los asegurados. Esto lleva aproximadamente unos 34 años sin actualizarse, desde el año 1989 creo concretamente. Cuando se ha hecho en el pasado se ha hecho en base a, desconozco el tipo de criterios, no hay mucho publicado con relación a ello. En cualquier caso, tampoco es importante. Es obsoleto en cuanto a sus descripciones, como todos bien sabéis, y los que tenéis práctica privada, sobre todo, sabéis que muchos de sus procedimientos están como mal clasificados. Procedimientos mucho más complejos hoy en día que podamos pensar, como especialistas, están en grupos inferiores a otros que parecen menos complejos. Y entonces, ¿esto qué sucedió? Pues que en el año 2019, como alguien ha dicho por aquí, no sé si Salva, no hay mal que por bien no venga o algo así, yo me rompí una pierna. En el 2019 me rompí una pierna y estuve 3 meses de baja. Y entonces, claro, estar de baja en la Seguridad Social 3 meses da para, macho, tú que eres jefe de servicio ahí en el Servet, da para pensar y tienes tiempo para hacer... ¿Eres de cabeza para el jefe de servicios? Sí, muchos. Y entonces da para pensar mucho, ¿no? Y entonces la OMC, el Consejo General de Colegios de Médicos de España, nos encomendó a la Sociedad Española de Oftalmología modificar el actual nomenclator porque estaba completamente nomenclatura, clasificación, vamos a llamarle, de procedimientos, porque estaba completamente obsoleto, como todos bien conocemos, sobre todo en la práctica privada hasta ese momento. Yo, como exgestor de la sanidad pública, os contaré también que tiene aplicaciones en la sanidad pública y en otras muchas cuestiones más. Y bueno, pues afrontamos desde la Sociedad Española de Oftalmología el reto de modificar el nomenclator. ¿Qué es lo que hacen las diferentes especialidades? Actualizarlo, seguir el juego de las compañías de seguros. ¿Qué hacen las compañías de seguros? Se reúnen con los representantes de la sociedad y van punteando código por código, línea por línea, el procedimiento antiguo, y dicen, este hay que cambiarle el literal, el texto, este hay que eliminarlo, ahora añadimos otro nuevo. Y los cambios de grupo, bueno, pues con alfileres prácticamente, ¿no? Y eso es lo que hacen. Llegan a un acuerdo entre las sociedades y la OMC, la Organización Médico Colegial, ese es normalmente la mecánica de trabajo habitual, y lo modifican. ¿Qué ocurre con eso? Que las compañías de seguros lo incluyen, han negociado, han pactado, han llegado a un acuerdo normalmente beneficioso para ellas, porque no han modificado nada. Lo único que han hecho ha sido sobre el antiguo cambiar 4 descripciones, eliminar procedimientos que ya no se usan, añadir algunos y cuidado que no sean muy costosos y nada más. Eso es la realidad de la mayoría de las especialidades. Así es como lo tenéis que ver porque es así.
y siempre ha sido así. Y entonces lo publican, la OMC lo actualiza y aquí viene la parte operativa que no podéis hacer vosotros en este momento, los que tengáis privada. Y es que las compañías de seguros lo actualizan en sus terminales informáticos de facturación y tú ya tienes el nuevo nomenclator para facturar aquello procedimiento que estés realizando, conforme al nuevo nomenclator. ¿Qué ocurrió con nosotros? Bueno, pues mis compañeros de la Junta Permanente cometieron el grave error de asignarme a mí la coordinación del nomenclator. Un chalao aquí dice, vamos a asignarles a este tío. Y entonces yo que pensé, digo, mira, vamos a ver, esto no puede ser un simple cambio de descripción de procedimientos. Y para esto lo hace un operario por ahí, que le asesoremos un comité de oftalmólogos expertos, le decimos lo que hay que hacer y ya está, y que lo negocien con la compañía y se ha terminado, y que lo incluyan y seguimos como hasta ahora. Y entonces yo, como me había roto la pierna y además estaba en Galicia y hacía más frío y tal, y el frío produce una sublimación una inversa mejor que el calor, porque la sublimación inversa es el pasar del estado gas al sólido, ¿sabes? Es como que las ideas las puedes materializar mejor. O sea, las ideas, el gas, lo transformas en estado sólido, ¿no? ¿Qué peligro tiene? Es algo como Salva, la teletransportación o una cosa de estas y tal. Y entonces pensé, digo, vamos a ver, esto tiene unas repercusiones muy altas para todos, pero sobre todo en el tema de los baremos, con lo cual aquí, ¿cuál es la estrategia que tendríamos que seguir? Y yo pensé, tenemos que tener un instrumento de gestión objetivo, cuantificable, tangible, matemático, algo que sea no irrebatible, oye, nada es irrebatible, pero algo que sea mucho más aceptado porque tiene unos criterios científicos que permiten llegar a conclusiones que se pueden aceptar de una manera más consensuada por todos. Y entonces dije, el trabajo es muy superior a clasificar las enfermedades. El trabajo hay que buscar la manera de cuantificar el trabajo, mirar mis manos, nuestras manos, el trabajo de nuestras manos y de nuestra mente, que es todo lo que somos, médicos, con nuestra mente y nuestras manos. Y eso teníamos que de alguna manera, por fin, cuantificarlo. Y eso era lo difícil. ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, pues entonces yo estaba en un taller ahí en un pueblo, ahí en Baleira, en Lugo, arreglando ahí una ventanilla de un coche que se había roto y tal, y estaba en un taller de estos de pueblo. Y entonces, de estos que no sacan las facturas, sino que es como a mano, una factura a mano. Cuando te hace el trabajo el mecánico allí, oye, Pepe, de allí del pueblo y tal. Sí, tal. Y entonces veo la factura y claro, es algo que ya sabemos todos, y empieza a hablar, yo veo la factura y pone, pues gasto tanto de material, tanto de mano de obra, tanto no sé qué, tal. Y digo, claro, esto es lo que nosotros necesitamos tener para enseñar y que sea más irrebatible. Pero más que el trabajo y el gastos de material, yo lo que quiero es que nosotros seamos capaces de transmitir a los gestores de la sanidad pública y privada que nuestro trabajo vale tanto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y ahí viene la fase de desarrollo del nomenclator en el año 2019, que es, a partir de una idea, de esa sublimación inversa producto del frío gallego y de mi rotura del peroné, que me tenía ahí tumbado en un sillón ahí sin nada que hacer. Hay otros que ven Netflix, yo me dedicaba al nomenclator, entonces pues empecé a pensar, a estudiar y tal, y llegué a la siguiente conclusión. Nuestro trabajo se tiene que baremar con 3 criterios. Puede haber muchos más, pero estos son los más importantes. Y quiero que lo penséis y que lo llevéis a casa para pensar. 1, tú haces una intervención quirúrgica. El tiempo que tú has dedicado a tu formación, a tu especialización, el dinero que han gastado tus progenitores para que llegues a ese punto de poder hacer, por ejemplo, una esclerectomía profunda no perforante, tengo aquí a Luis al lado, eso es un criterio que representa mi trabajo. El tiempo que yo he gastado a lo largo de mi vida para poder hacer esto con unas condiciones adecuadas y unos resultados adecuados para un paciente. 2, el nivel de responsabilidad que yo tengo. Y ese nivel de responsabilidad se tiene que medir en si un trabajo es más o menos complejo para
obtener un fin, que es un buen resultado, ¿no? La responsabilidad que tiene uno al hacer un procedimiento, ¿qué significa? Pues significa, está muy, muy relacionada con las complicaciones que puedas tener. Si un procedimiento es poco complejo o produce pocas complicaciones, tienen menos responsabilidad que uno que tenga más complicaciones. Y 3, lo que se llama ahora en términos de gestión el valor salud. ¿Y eso qué es? Pues el valor salud es la trascendencia, la repercusión social de tus actuaciones. Y eso es muy importante para los políticos hoy en día. Es decir, lo que yo hago, qué valor, qué repercusión tiene. Y eso, ¿cómo se llama? Repercusión social, valor salud. Es decir, es el beneficio que yo le voy a producir como oftalmólogo a la comunidad social por hacer este procedimiento. Bien, la teoría está ya establecida, y perdonad que me enrolle, no quiero acaparar todo, voy a acabar rápido, pero esto es importante que lo entendierais. Entonces, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues ahora lo que hay que hacer es buscar indicadores cuantitativos, tangibles, mensurables, que midan estos 3 criterios. Porque yo no te puedo ir a ti como jefe de director médico de Sanitas y decirte, mira, es que la catarata tiene una responsabilidad de 3 y un valor salud de 1, y tengo que explicarte por qué. O sea, te tengo que decir cuál es el indicador que mide la responsabilidad, la repercusión y la formación, o formación profesional, ¿no?, para llevar a eso. Y entonces buscas esto. En todo este compendio de situaciones De datos. dentro de lo que es el nomenclator, yo creo que aquí hay varias cosas que a lo mejor hay que poner encima de la mesa. Aparte de la repercusión individual de tu formación, de lo que te ha costado, etcétera, etcétera, que eso tiene que tener un valor económico obvio. Aparte de eso, las empresas o el oftalmólogo privado o el oftalmólogo que hace algo está adquiriendo una tecnología que cada vez pesa más en nuestras consultas y que en determinadas ocasiones esa tecnología pues es una inversión muy importante. ¿Eso lo ponemos en la ecuación o No. cómo lo ponemos en la ecuación? No lo ponemos en la ecuación, eso fue una premisa fundamental y sobre todo era en base a favorecer al oftalmólogo medio. Es decir, el nomenclator nuevo tiene que potenciar la consulta sobre todo como acto médico principal, porque por eso somos médicos, y el acto médico principal tiene una serie de exploraciones básicas, acompañadas de otras exploraciones complementarias más o menos sofisticadas que tienen que tener menos peso que el que tenían antiguamente, y la consulta tiene más peso. Y en cuanto a las intervenciones quirúrgicas, hay que sacar todas aquellas que tienen una alta inversión, alta tecnología, y excluirlas del nomenclator para que sean financiadas por quien corra aparte con sus gastos. Porque lo único que queríamos es decir, el médico, el trabajo del médico vale esto, independientemente de lo que valga la luz, el agua, el teléfono y el quirófano y las el unidades equipo. en lo que lo mides o lo que No lo valoran, medimos, no lo valoran. ¿son unidades de valor directas o son unidades relativas? O sea, estoy hablando Son grupos unidades- relacionales son- de diagnóstico en los cuales el peso, las compañías americanas trabajan con unidades relativas, entonces ponen una unidad, pues el operar una... Son relativas. Son relativas todas. Son Entonces, unidades estamos hablando relativas de valor. Lo digo porque nos estamos encontrando, yo no sé si a ti te pasa, pero a nosotros nos pasa bastante, yo en mi ámbito de glaucoma lo estoy viendo y desgraciadamente lo veo bastante, que hay determinadas intervenciones, no sé cómo decirlo, antes creo que estaba en una de las preguntas que ha hecho Salva, molestan. Sí. O sea, yo tengo un glaucoma y a mí en una actividad me cuesta mucho operar un glaucoma. Me cuesta mucho operar un glaucoma porque realmente el beneficio habitual de una cirugía de glaucoma en una compañía Es menos. es muchísimo Muy menos. El bajo. valor relativo que te da es muy bajo comparado con una cirugía de catarata, por ejemplo, con una cirugía refractiva. Y ya no solamente el beneficio, es el trabajo que te lleva después de la cirugía, porque está claro que ya el procedimiento es complejo, más complejo de la cirugía de glaucoma. Lo que comentaba antes José, el tema del riesgo que tú afrontas cuando operas un glaucoma es muchísimo mayor que el que puedes tener cuando operas una catarata, pero ya donde cambia radicalmente es en el posoperatorio del paciente. O sea, un paciente de catarata
lo ves 2 veces, le das el alta, paciente feliz, y un paciente de glaucoma lo tienes semanas, meses. Permíteme que os cuente una cosa de cómo se alcanza ese unidades relativas de valor. Mira, tú tienes una suma de puntuación por formación, que es el tiempo que tardas en alcanzar a dominar esa técnica con un resultado aceptable para el paciente. No te digo que seas no sé, una maravilla quirúrgica, pero sí con un resultado sin complicaciones o dentro de lo que es aceptable. 2, el tema de responsabilidad evaluado en porcentaje de complicaciones que tiene una técnica, cuanto más puntuación. Y 3, el valor salud, que además ha habido suerte ahí, lo hemos medido en términos de días de incapacidad laboral, que es cómo repercute en la sociedad. Y además hay ahí algo que es favorable a nosotros, y es que yo he participado en la elaboración de los días de IT actuales, están publicados en sucesivas ediciones, la SEO hemos participado a través mío, en definir cuántos días tiene que estar de baja una catarata, un desprendimiento de retina, una queratoplastia, un glaucoma, tal. Entonces, eso al final lo utilizamos como indicador cuantitativo. Alcanzas las unidades relativas de valor necesarias que por coeficientes de ponderación y fórmulas que están explicadas en la publicación, se traducen en un dato relativo que tiene una grandísima repercusión, porque vale para... Primero, es un instrumento de gestión basado en criterios científicos, objetivos, en el consenso de los oftalmólogos, porque han participado más de 400 que hemos dado de la SEO y que no son de la SEO. O sea que de la SEO hay 2.800, pero en España somos 4.500. Entonces hay gente ahí, una muestra muy elevada. Lo hemos publicado, eso es un paso estratégico fundamental porque tienes el apoyo y el reconocimiento científico y tienes un proyecto que está publicado en una revista indexada en Medline, no tiene impacto como es Archivos, pero está indexada en Medline, es una revista en nuestro idioma, en nuestro país, y es donde tiene que estar publicada, no en acta. Y luego, como estabas comentando, muchos pacientes realmente nos quedamos de por vida. Es que encima eso hay que tenerlo en cuenta. En este tema, sobre todo relacionándolo con la actividad privada pública, a mí como jefe de servicio me ha tocado un par de veces revisar la cartera de servicios. Lo que pasa es que la cartera de servicios en los sistemas de salud públicos pues tiene sus limitaciones en el sentido de que muchas veces o no te reconocen una técnica por muy novedosa y la oftalmología está evolucionando continuamente. ¿Hay qué papel tenemos como profesionales para poder presionar a la administración para que se den cuenta de que ciertos procedimientos deben estar incluidos en cartera de servicios o no, o que lo digan, o que digan, mira, la DMAE no puede estar incluida, las intravítreas no pueden estar incluidas porque realmente no está colapsando el sistema? ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, a ver, ¿se me oye bien? Sí. A ver, el doctor Gejúndez lo ha expuesto muy bien. Ahora estamos en el escenario adecuado para poner en valor nuestro trabajo. Y lo que consideramos que tienen que ser los baremos, cómo tiene que estar todo. Esto viene mucho más de lejos. Esto viene porque en el 2019 yo ya estaba en la OMC como presidenta del Colegio de Médicos de Valencia. A mí me gusta más hablar del GECOM, que es el Consejo General de todos los médicos. Entonces ahí ya se empezaba todo a hablar. Pero esto viene del 2009, de la ley Omnibus, que pretendía proteger a los pacientes para que entidades privadas no pudiesen aumentar el valor de las intervenciones y de los actos médicos. Entre otras cosas. O sea, la ley Omnibus era en general, no solo médicos, era de todo. Protegía al cliente, al paciente, y eso nos afectaba a los médicos. Y entonces el problema es que nos ha puesto en valor el trabajo y lo que valía nuestras intervenciones y todo de los médicos junto con todo el contexto. Entonces, llevamos 30 años con unos precios obsoletos, y todo esto sobre todo en la privada. En la pública, por supuesto, que también hay que ir, porque la pública tiene que ir a lo mismo también. Pero lo que es sangrante es lo que se está pagando en la privada con las compañías aseguradoras. Entonces, eso nos ha revisado. Ahora estamos en un momento correcto para poner en valor nuestro trabajo, decir esto vale esto y esto vale esto. Y ahora ha salido, el 30 de septiembre salió en la Unión Europea un documento, una promulgación de que ya se podía actuar sobre, o sea, los colegios profesionales
entre otros, o sea, sería en general, pero en medicina los colegios de médicos podrían conveniar con las aseguradoras los precios para las privadas Pero eso no era precisamente lo que la ley Ómnibus prohibía. Claro. Porque Es que esto viene, a ti no te permitían poner mínimos. Nada, O sea, es que eso en el 2009 la ley Ómnibus nos penalizó. Y entonces nos hemos quedado estancados y con unos baremos bajos y estancados más de 30 años. Entonces, ahora esto que está surgiendo ahora en la Unión Europea nos está abriendo la puerta y el escenario para volver a conveniar y poner en valor nuestro trabajo, y eso pasa por hacer un nomenclator con lo que vale cada cosa, con lo que vale nuestro trabajo, y no solamente oftalmología está siendo pionera gracias al doctor Gejúndez, un hurra por él, porque Que se rompa la otra pierna y así. Ya está. Entonces, ahora lo que se está hablando es que nos unamos, todas las especialidades, todas las sociedades científicas deben hacer sus nomenclators. Y entonces los colegios de médicos unidos en el CGCOM, en el Consejo General, podemos aprovechar esta directriz europea para intentar, pues eso, negociar con las compañías aseguradoras de verdad nuestro trabajo y lo que vale nuestro trabajo, y defender al médico de la medicina privada. Pero claro, aquí esto está, aquí ha habido, el Colegio de Médicos de Melilla se ha movido, los de Andalucía se han movido, el Consejo de Valenciano, Castilla-Valencia, Alicante, hemos emitido un comunicado también ahora en octubre, solidarizándonos en que esto se debe hacer, pero hay un problema. Esto en Europa está diferente que en España. Hay que darle forma en España a lo que se pretende hacer en Europa, porque dice textualmente, tenía por aquí la chuleta, pero vamos, nos van a permitir actuar como interlocutores a los colegios profesionales para hacer convenios con los médicos de ejercicio privado sin asalariados. Entonces, ahí, ¿qué médico del ejercicio privado no tiene un asalariado? Hablando precisamente de asalariados y de nomenclator, ¿qué opinas o cómo ves esta desagregación de competencias entre los médicos? Tú tienes de todo, ópticos, claro, enfermeras, yo tengo de auxiliares. Todo. ¿Cómo ves, lo primero lo ves en el entorno? que doy es la bienvenida al papel de la Sociedad Española de Oftalmología, sustanciado por ti en gran parte, de intervención en asuntos profesionales, que es una cosa que echamos de menos, y gracias también a algún impulso aledaño que ha habido muy significativo. Y lo primero que hay, y que es muy importante, es que por primera vez hay una herramienta. O sea, las preguntas a la herramienta es, hay una herramienta primera, ¿cuál es la estrategia? Porque enfrente tenemos dos monstruos enfrente. Tenemos el monstruo privado, por un lado las aseguradoras son un lobby grandísimo, forman un cártel realmente, lo cual ha dado origen a muchas entradas y salidas judiciales. Es muy difícil moverlos. UNESPA, o sea, en publicaciones de UNESPA ya ha habido alguna columna de opinión favorable a abrir la mano a la resolución de un conflicto antes de que se plantee, porque se va a plantear. Pero primero hay esta herramienta y es una gran bienvenida. Y por otro lado, es muy importante pensar en cómo se puede utilizar también a la Administración para introducir el nomenclator en la definición de los actos públicos, de las carteras de servicios y de los precios públicos. Porque ese precio público, que los que hemos estado en servicios públicos lo hemos tenido que utilizar a la hora de balancear los servicios que se dan a pacientes de otras áreas, aunque su aplicación esté realmente en un limbo, pero es muy importante porque es la Administración pública la que tiene que tomar también una iniciativa. Por otro lado, ¿cuáles son las herramientas y plazos hasta que eso se sustancie? Es muy complicado. A mí el otro día, cuando oí este asunto de que solamente se va a poder negociar con médicos que no tienen asalariados, la privada sin asalariados en oftalmología básicamente sin no existe. asalariados ahora esto existe, está no existe. prácticamente desaparecido. Entonces, Por eso claro, preguntaba que cómo veis este conflicto. Pues No es un conflicto, simplemente cómo desgranamos, o si nos puede servir el nomenclator también para ver lo que puede hacer una profesión, lo que puede hacer otra, o lo que debe hacer una y debe hacer otra. Absolutamente al principio. La segunda parte de la intervención de la SEO, con el último comunicado de antes de ayer, que es una verdadera bomba y una alegría en la lucha contra el intrusismo y en la definición de las competencias que se deben ejercer lealmente y con colaboración, porque hay diferentes estamentos de optometristas, desde la investigación hasta la clínica, que aportan
una contribución magnífica y complementaria a nuestro trabajo. Esto no es un asunto de establecer barreras con pinchos, sino de organizar bien y de impedir que determinados malos entendidos con las atribuciones de cada uno redunden en el mal de los pacientes, porque eso también lo vemos. No lo hacemos mucho ver a la sociedad, pero nosotros en nuestras consultas lo vemos mucho. Entonces, las dos partes son un motivo de alegría y lo siguiente es definir una estrategia, porque realmente en la sociedad, en España, se está produciendo un trasvase de pacientes o un vuelco de recursos desde la medicina pública a la privada que seguramente no va a ir a la baja y esto es un conflicto que se va a producir, con lo cual tenemos que ver cuál es el siguiente paso en la estrategia, a lo cual a lo mejor nos podéis ilustrar un poco más. Sí, vamos a ver, mira. Has dicho dos cosas importantes. Esto es un instrumento de gestión. El papel de la Sociedad Española de Oftalmología, en principio, queda relegado ahí a crear, diseñar, a crear un instrumento y ponerlo a disposición de todo el colectivo y todos los restantes agentes que participan en la profesión sanitaria, ¿no? Todos, compañías, hospitales, directores, gestores, tal, ¿no? Entonces, sirve para definir la cartera de servicios. Porque en cuanto tú tienes no solo una clasificación, sino una clasificación que te mide todo esto que hemos dicho, que se puede profundizar en ello mucho, ahí tienes muchísimo material, ¿eh? El trabajo es espectacular. Entonces ahí tienes que puedes definir la cartera de servicios, la complejidad de los hospitales a los que se les asignan los servicios y las prestaciones. Por supuesto, los costes por proceso en la medicina pública. Parte de ellos, porque como te he contado antes, decías, Luis, que me preguntabas, esto evalúa nuestra parte, digamos, de intelectual. Los costes del resto de costes hay que añadirlos. Bueno, pues que los añadan, que para eso hay expertos. Pero lo que vale lo nuestro lo teníamos que decir nosotros y de una manera objetiva, referenciada. Hay pocas referencias en la bibliografía, ¿eh? No vais a encontrar prácticamente nada. Solamente hay iniciativas de alguna universidad en Washington, creo que hay, de unidades relativas de valor. Ahora cada vez hay más, pero que evalúen realmente cómo es una catarata, por qué vale tanto. ¿Por qué vale esto? ¿Por qué yo pido esto de la factura del taller? Mira, esto es mi mano de obra. ¿En base a qué? ¿Tu mano de obra en base a qué? Porque lo que vale las piezas es una cosa, las horas es otra, pero ¿en base a qué tu mano de obra cuesta esto? Pues yo te lo digo de una manera científica y eso es clave para discutir con cualquier interlocutor, sea quien sea el lobby de las compañías de seguros. Bueno, pero tú, como bien sabes, en los hospitales públicos miden a qué hora has empezado y a qué hora has acabado. Como seas un cirujano rápido, estás francamente en el pozo, ¿eh? Porque sí, realmente tus horas de quirófano son, cuanto más turnover hay, cuanto más cambio de paciente hay, pues evidentemente más horas empleas, con lo cual, o sea, menos horas empleas de quirófano. Entonces, un cirujano torpe que opera juanetes empieza a operar a las 8:30 porque el hombre llega pronto, se va a las 4 y cumple el 123% de su jornada. Es que los y nosotros operamos 14 cataratas y estamos mal puestos. Y no hay ningún hospital en España que suba del 60%, ninguno. Tenemos la mayoría estamos en el 40%, o sea, es desastroso. Entonces, esto evidentemente hay que cambiarlo. Y en esto también puede ayudar el nomenclator, claro, y puede ayudar todas estas unidades relativas, porque debe ser así. En nuestro papel de liderar la profesión médica en la especialidad de oftalmología, tenemos la obligación de hacer cambiar esas cosas a los demás. A los gestores hay que hacerles cambiar, pero con datos objetivos, no con tus planteamientos. Pero ahora viene ideas. El problema. Y el problema para mí es cómo convences a la otra parte de que esto se tiene que aplicar. Sí. ¿Quién se encarga? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién? O sea, en los colegios de médicos o la OMC, en principio, parece que no pueden, porque no son o no habéis pero actuado. Ahora sí podemos actuar como interlocutores. Vamos a ver, según lo que pone en Europa, que no está muy claro. Es que nos hagan caso. Después, la SEO no, porque la SEO, como tú has dicho muy bien, se encarga de construir, pero no puedes negociar. No. Entonces, y yo quería comentarlo, porque además está ahí Alfredo, hay una asociación profesional, hay una APOE, claro. Y además de la APOE existe también una asociación profesional ya de especialistas privados más grande, que es Unipromel, que intenta también buscar cómo mejorar esas condiciones, cómo negociar con las compañías. Yo creo que lo único que puede
solucionar esto es la unión, no solamente de los oftalmólogos, sino del resto de las especialidades que están igual o peor que nosotros en cuanto a las condiciones de... Estoy hablando ya de las compañías, estoy hablando simplemente de la privada y de lo mal que están pagando a los oftalmólogos, a los traumatólogos y a los médicos en general. Si todo eso... Menos a los anestesistas, que les pagan bien, a los demás nos pagan mal a todos. Los anestesistas tienen una asociación profesional que se blindó, ya fueron los primeros que negociaron con las compañías con un grupo cerrado que dijeron que por aquí no pasamos. Y hay que comunicar esto y buscar la alianza de los pacientes. Quiero decir, esto es una cosa que políticamente a veces se ha utilizado como herramienta contra los médicos, como un grupo corporativo que busca enfrentar sus intereses a los de los pacientes. Y eso hay que darle la vuelta. Nosotros tenemos que tener unas condiciones de trabajo que aporten seguridad y beneficios a los pacientes. Y hay que hacer ver eso a la sociedad y en eso... Pero nos falta corporativismo. Nos falta unirnos como se unieron los anestesistas. Claro, pero los anestesistas quizás, ayer hablando con alguno de ellos en particular, ellos no viven al paciente, no lo siguen. Ellos actúan en un momento y ya está, y se olvidan. Entonces, ¿y qué nos pasa a nosotros que no? Pues porque surgen otro tipo de intereses precisamente por las peculiaridades del acto médico de una especialidad diferente a anestesia. Anestesia al final es más impersonal. Anestesia es un colectivo que puede ser más homogéneo en sus actos. Está más unido. Por eso está más unido. Las tres bases o los tres pilares de nuestro éxito o descrédito o fracaso en lo que hayamos desarrollado, aquí ahora es el nomenclator, lo primero es, como siempre, como médicos y científicos que somos, criterios objetivos en todas nuestras actuaciones. Objetividad, ciencia, evidencia. Lo decía, evidencia. 2, el liderazgo vocacional de todos los que tengamos esa inquietud de servir a los demás y trabajar por nuestra profesión, que somos muchos y tenemos que desarrollarlo. Y no tenemos intereses personales, tenemos intereses de colectivos, de favorecer a nuestra profesión. Y esa es la clave para el tercer pilar, que es la unión, que todos vean esa unión y que todos tenemos que remar en la misma dirección para ahora, que tenemos un instrumento fantástico que nunca hemos tenido, presionar a las compañías para que finalmente lo utilicen. Y espera, ya termino, que solamente era una cosa. Os conté al principio, como han hecho siempre con los, que tú lo sabes, Mercedes. Nosotros nos reunimos con Mercedes estuvo en alguna de las reuniones, nos hemos reunido con las compañías de seguros en el último año y medio, 2021. Lo mismo. Ellos pretendieron siempre hacer lo mismo, línea por línea, para cambiar. Yo les expliqué desde el primer momento, Salva también estaba por allí, que nuestro objetivo no era ese, que nosotros no nos habían encomendado esto. Nosotros queríamos un cambio absoluto de paradigma de lo que son los instrumentos de gestión, en este caso para unos baremos. Y aquí los tenían, los explicábamos, los modificábamos, acordábamos, corregíamos, pero que sustancialmente en la base no íbamos a modificar nuestro criterio. Esa fue lo que me encomendó la SEO y así yo lo llevé a cabo, porque era el criterio nuestro y el justo. No conseguimos llegar a un acuerdo. Hicieron un intento final el mes de julio de este año pasado, porque por algún motivo le vieron las orejas al lobo, debieron ver que había muchísima aceptación del nomenclator, debieron ver que se habían sumado varias especialidades, concretamente trauma y otorrino, nos lo han plagiado. Es que está plagiado. Nunca en mi vida me he sentido tan bien de que nos plagien una metodología. Digo, que bienvenida al plagio, porque es que es clavada la de otorrino. Y creo que esta urología, esta cardiología, o sea, se está creando un germen. Gine creo que también va. Gine también. Bueno, pues se está creando un germen que es la clave de que tengamos éxito. Necesitamos unión, ya no de oftalmólogo, necesitamos unión de la profesión médica, que nosotros somos médicos, lo primero. Unión y crear una corriente de opinión favorable a esto, que es lo que acelera las cosas. Bueno, pero para crear una corriente de opinión favorable tenemos que ser líderes vocacionales, demostrar que estamos al servicio de nuestros compañeros y que tenemos instrumentos que son científicos y objetivos. No lo que a mí se me ocurre tomándome un gin tonic contigo una noche. Un café en el bar. Yo creo que eso es clave para que vean seriedad y yo creo que es lo que hay que transmitir. Entonces, ahora, ¿qué dicen las compañías? No implantamos el nomenclator. Mercedes, lo sabes. No lo vamos a implantar porque no. El nomenclator de oftalmología va a seguir el que estaba. ¿El que estaba? ¿El qué? ¿El de hace 33 años? ¿Podéis sostener eso? No lo podéis. ¿Sabéis que no?
Sabéis que es imposible. Tenéis la presión de todos los oftalmólogos de este país, otras especialidades que están haciendo lo mismo, las instituciones encabezadas por el Consejo General de Colegios de Médicos que lo apoyan, lo hacen público porque lo asumen como propio y lo publican, porque está publicado en su página web el nuevo nomenclator. Que decís que vais a seguir igual. A ver cuánto tiempo duráis. Necesitamos que todos los que trabajáis en las empresas privadas, a través de vuestros directores de gestión, médicos, tal, presionéis a las compañías para que nos vean, sueñen con nosotros y que sean conscientes de que esto tiene un límite y no puede seguir igual. Plantarse, porque en el momento que alguno de nosotros no se plante y rompa mercado y se pliegue a lo que le dicen, pues ya no se llega a ningún lado. Entonces, si todo el mundo de la privada se negase totalmente a eso es un sueño, a ese baremo, eso es un sueño pero muy totalmente bonito. Todos unidos. Pues un sueño, pero bueno, sueña que Los es sueños, el camino. sueños. Hay que tener un plan B para eso. Una cosa que yo creo que sería interesante y es hay otro actor en esta película y son los hospitales privados, los grupos hospitalarios privados que están tan o más interesados que nosotros que todo esto cambie, porque ellos también sufren los precios ridículos de las compañías de seguro. Y yo creo que también sería otro de los que tendríamos que intentar traer a nuestro lado, porque la presión que puede realizar un Quirón, un Vitas, Unimed, etcétera, etcétera, sobre estas compañías Es muy superior a la nuestra. Si de repente Quirón le dice a otra compañía, yo no te voy a ver los pacientes mientras los estés pagando a estos precios. Claro, ya se lo dice, pero no en este contexto. Ya se lo dice. Es decir, ya se lo dice y le dice, si no me mantienes un precio en todo el país, en esta provincia no tienes una cama. Y eso se dice. Y se dice y se lleva a cabo. De hecho, hay un conflicto sordo entre compañías y hospitales privados, sordo o no tan sordo, desde hace mucho tiempo. Entonces, sí se lo dicen, pero lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de coaligar este interés, porque además, en la creación de una imagen corporativa médica, es que, que nadie se desmarque de un acuerdo es imposible. Es imposible, hay que tener un plan B, pero es que además, el corporativismo al que hablamos, a veces las cosas se crean a remolque de una imagen. Entonces, hay que crear una imagen de corporativismo médico y una imagen de la medicina privada, no solamente de la pública o de la medicina en general, pero en concreto de la privada, porque cada vez tiene más peso y tiene un problema muy concreto de financiación y unos cuantos más, y crear una imagen para que la población nos identifique como un aliado y como un factor positivo, que al final es quien presiona a políticos y a personas con poder de decisión para que las aseguradoras puedan llevar todo esto a un punto mejor. Para eso los hospitales privados son un actor fundamental y ellos le tienen muy cogida la medida a las aseguradoras. Y llevándolo otra vez al ámbito de la pública, porque ahora en la pública estamos teniendo graves problemas porque los costes de muchas patologías están aumentando, no están o estaban en cartera de servicios de una forma muy marginal. ¿Cómo podríamos hacer para transmitir esas unidades de valor, transmitirlas para que se dote adecuadamente a los servicios para hacer su función? Y bueno, pues me voy siempre al mismo ejemplo, pero es que en este momento cualquiera, si estáis por aquí responsable de servicios, sabéis que el tema de degeneración macular en este momento, las inyecciones intravitreas, ya no la inyección, sino todo lo que supone alrededor, pues está siendo un problema y después de la pandemia todavía más. De hecho, las asociaciones de pacientes y se está moviendo mucho este tema porque es muy complicado. Y las soluciones de la administración son las de siempre, son las más fáciles. Pues pon Avastin, que lo compramos a barriles. Pero es que ya no es que pongas Avastin, es que el problema es que necesitas gente que pinche, necesitas gente que revise los OCTs, o sea, la infraestructura cada vez se va yendo a más. Y el otro día estuve mirando una estadística en mis hospitales, se ha quintuplicado el número de pacientes en los últimos 12 años. O sea, yo ahora veo 5 veces, en el año cuando yo entré de jefe de servicio en el año 2010, en la memoria puse que hacíamos alrededor de 3.000, 3.200 pinchazos. Y este año vamos a acabar con 14.000, 15.000. Esto es lo que hay. Entonces, esto ya para acabar, ¿cómo se lo llevamos o cómo se lo decimos a nuestras autoridades? Porque al final el coste parece mucho, pero si tú lo bajas a la tierra, yo se lo comentaba a los oncólogos,
4 tratamientos de un cáncer raro con CAR-T en un hospital es más o menos el presupuesto que tengo yo para hacer toda la mácula de 3 grandes hospitales. Más o menos es así. ¿Cómo le transmito que eso también es importante para la sociedad y que no puedo dejar a X mil pacientes sin ver porque no estoy tratando adecuadamente esa patología? Bueno, ese es un problema ya muy específico, ¿no? Pero que es el principal problema que tenemos en cuanto a la saturación de los servicios y la forma de gestionarlos. ¿En qué puede influir el nuevo nomenclator en la gestión de esto? Pues en mucho, porque como hemos comentado antes, si te vas a analizar el valor de las unidades relativas de las inyecciones intravítreas, pues realmente no es muy alto. No es muy alto, pero hay que demostrarlo que no es muy alto. ¿Y por qué? Por esto, por B, por A, por B y por C. Y en base a B y C, pues a B y C por estos indicadores. ¿Y esos indicadores qué peso tienen? Tienen este peso que tienen ustedes aquí con esta bibliografía soportada. Entonces, ¿esto cuesta esto? Ah, ya, claro. Y cuesta esto y esto implica este personal, implica estos recursos. Entonces, lo mismo, las direcciones de los hospitales públicos, de la que ya sabes que yo fui director de uno de ellos, de 2, en Madrid, tienen que conocer que hay proyectos, en este caso de la oftalmología, que es una especialidad pionera. Es la especialidad que más ha avanzado en tecnología en los últimos años. Y en gestión hemos hecho esto, que lo pueden utilizar para, como se dice el término ese, de optimizar los recursos y mejorar la organización y la distribución de esos recursos y las organizaciones. ¿Sabes cuál es la respuesta habitual? Que yo ya no sé cómo... Te voy a decir la respuesta y una vía de solución. La respuesta habitual es, si lo habéis hecho hasta ahora, ¿por qué no lo seguís haciendo? Claro, cosa que es muy graciosa. Pues no, porque, hay que contestar que no, que la técnica vale dinero, que los aparatos valen dinero, correcto, pero, que esto va avanzando mucho, hay que invertir. Pero si yo cuando era residente, un compañero mío que ya se ha jubilado, miraba con un oftalmoscopio indirecto y decía, uy, esto es un agujero macular, pseudoagujero. Y decía, la madre que lo parió, ¿cómo habrá visto, cómo es tan listo este hombre y yo soy tan corto? Es que es increíble. Bueno, claro, eso ahora se utiliza un aparato que el R1 le da y sabes si es un agujero o un pseudoagujero. Vale, claro, pues este hombre tenía en el cerebro un OCT. Pues vuelvo a lo Perfecto. mismo. Yo vuelvo a lo mismo. Ese es el problema. ¿Y sabéis cuál es la solución al final? Yo me he dado cuenta, desgraciadamente, y es que no he querido nunca ejercerla, pero es así. La presión la tiene que hacer la sociedad, la presión la tienen que hacer los pacientes. O sea, los pacientes son los que al final a mí me están dando, a mí como jefe de servicio, me están dando soluciones a este tema. Porque al final estoy recurriendo a ellos, le estoy diciendo, oye, presionad, porque es que yo ya lo cuento en verso, en prosa, y nadie me hace, con informes, con cartas, y nadie me hace caso. Entonces, ¿quién nos está haciendo esto? Los pacientes. Creo que la solución para el nomenclator y también para todo este tema de la privada van a ser los pacientes. Las compañías cada vez hacen ofertas más grandes para que cubra, luego cubren lo que cubren, pero cada vez están haciendo ofertas más grandes y cada vez más personas están cogiendo un seguro privado. Lógicamente, después de la pandemia, la asistencia pública, nos guste o no, pues se ha deteriorado. Entonces, es verdad. Es un grave problema. Usar los medios de comunicación y ir un poco más allá para llegar más a la población. Y ahora me gusta mucho toda la campaña que se está haciendo pero aclarando la situación de intrusismo que se nos ha hecho por parte de los... Es que al final la organización médica colegial, las sociedades, pues yo creo que tienen que empezar a ver esto. Bueno, Salva ya se va a subir encima de la mesa con la corbata. Sí, ya no puede más. Entonces ya nos vamos a bajar de aquí que tomar el café otro. ¿no? Sí, muchas gracias. Esta es la mesa más interesante. Ponme otro. Siempre es la mesa más interesante y la más difícil de cortar. Salva, el chupito. Chupito esta noche. Bueno, yo creo que primero un aplauso, creo que sí que se merecen, aunque no estábamos aquí.